Saludos cordiales, estimados estudiantes. El día de hoy hablaremos acerca de la metodología PASIE. Este tema habla sobre la estructura del aula virtual. No podemos improvisar, no podemos colocar cosas al azar, se debe planificar bajo un objetivo a alcanzar, con nuestro entorno virtual de aprendizaje. Lo ideal es tener una estructura no complicada, una estructura fácil que permita tanto a estudiantes como profesores utilizar el aula virtual sin ningún problema, donde la información debe estar colocada en espacios definidos y separados de una forma ordenada y organizada. Para esto utilizamos la metodología PASIE, que proviene del siguiente acrónimo: presencia, alcance, capacitación, interacción y learning. De la presencia es lo primero que habla PASIE. Esto significa colocar la marca personal o institucional en nuestra aula virtual, que cuando el estudiante ingrese al entorno virtual de aprendizaje, sepa que está en el aula del Centro de Educación Militar, que no se confunda o no crea que está en un aula virtual o un sitio web más. Para ello debemos utilizar la tecnología de la información y comunicaciones TICs y la tecnología del aprendizaje y conocimiento TACS de manera correcta. Personalizar el entorno virtual de aprendizaje con imágenes, texto, videos, etc., de manera correcta, manteniendo siempre un entorno amigable, que sea fácil de interactuar, que impacte visualmente y que llame la atención. El alcance es establecer objetivos claros que desea obtener con el estudiante. Definir los objetivos del entorno virtual de aprendizaje. Tengo que diseñar la programación del aprendizaje. Tengo que definir los estándares que permita al estudiante siempre encontrar la información en el mismo lugar. Concretar qué habilidades y destrezas quiero desarrollar dentro de mi entorno virtual de aprendizaje. La capacitación habla sobre el docente, que debe estar capacitado y actualizado sobre el manejo de las TICs y su aplicación en la educación. Debe conocer el ciclo del diseño del aula virtual, conocer cuál es la correcta planificación de la misma, establecer y fomentar el autoaprendizaje y la investigación permanente, y crear un entorno virtual de aprendizaje que genere conocimiento. La interacción, tanto recursos como actividades, debe diseñarse para generar interacción, socialización y colaboración. Que haya un espacio de comunicación entre todos los participantes y con acompañamiento permanente. No podemos dejar solos a la deriva dentro del aula. Hay que estar vigilando y acompañando el proceso, y asimismo hay que motivar la participación y crear actividades y recursos que propicien y fomenten el aprendizaje colaborativo, asimismo como el autoaprendizaje. También crear actividades para socializar. Existen varias herramientas que podemos utilizar dentro del entorno virtual de aprendizaje para que todo esto sea posible. El siguiente punto es el e-learning. Este nos recuerda que aunque vamos a utilizar tecnología, no debemos olvidar la parte pedagógica o andragógica de ser el caso. Recordar que la tecnología no es el fin, sino el medio que tenemos que utilizar a través de técnicas para crear evaluaciones correctas,
en el momento correcto y de tipo correcto. Podemos automatizar muy fácilmente las autoevaluaciones en línea, lo que va a permitir disminuir una carga tremenda en el momento de calificar, y también esto aporta que podamos hacer evaluaciones más seguidas, más constantes, porque se puede autocalificar. Para esto podemos utilizar actividades como cuestionarios, wikis, talleres, etc. También podríamos evaluar de manera mixta o híbrida, en línea como presencial. Si utilizamos el entorno virtual de aprendizaje para hacer un blended learning, una educación híbrida entre presencial y en línea, y no olvidar algo fundamental, como es la autoevaluación. Es importante la autocrítica por parte del estudiante, que sea consciente de su autoaprendizaje. Para esto, Pacié divide al aula virtual en 3 bloques: el bloque 0, el bloque académico y el bloque de cierre. El bloque 0 habla acerca de la información que le vamos a proporcionar a los estudiantes, para que éste sepa cómo desenvolverse dentro del aula, cómo va a ser el proceso de autoaprendizaje. Debe haber también un espacio de comunicación entre el docente y el estudiante, o entre estudiantes, y que provoquemos la interacción dentro de nuestra aula virtual. En la sección de información se presenta la información sobre el tutor y los procesos de evaluaciones, de tal manera que el estudiante sepa de qué se trata el curso, quién es su tutor y qué es lo que le van a evaluar durante ese proceso. Esta sección de información tiene algunos recursos y actividades donde se sugiere tener una información, una guía que le permita al estudiante conocer cómo funciona el aula y para qué sirve cada una de las opciones que se ha colocado. En la sección de comunicación se alimenta desde el inicio del curso hasta el final, con información que hace énfasis al inicio de cada unidad. Fija fecha de evaluaciones, determina aclaraciones en cuanto a la interacción estudiantil o al proceso de trabajo. Para todo esto podemos utilizar los foros. En la sección de interacción es considerada por Pacié como una de las más importantes, ya que le va a permitir al estudiante interactuar con el entorno virtual de aprendizaje, entre estudiantes y con el profesor, y de esta manera incentiva el autoaprendizaje colaborativo. Los bloques académicos son aquellos que contienen la información y actividades de cada una de las materias, asignaturas o áreas de conocimiento. Los bloques académicos están compuestos por 4 secciones. La sección de exposición. En esta se muestra la información que el estudiante necesita conocer, estudiar, leer, escuchar, etc. El tutor debe ser muy creativo, colocando información muy variada, aplicando varios recursos para que el estudiante no abandone el proceso y no sea algo tedioso el proceso de aprendizaje. La sección rebote está compuesta por actividades de autocrítica y actividades que le sirvan al tutor como un filtro. Se puede utilizar una consulta, una wiki, generar un foro. Al momento que el estudiante se salta el proceso de lectura de la sección de exposición
y va directamente al rebote, él se va a dar cuenta que es necesario volver a revisar para poder continuar con el proceso de construcción del conocimiento. Construcción. En esta sección se debe colocar actividades que pueden ser o no evaluadas, donde los estudiantes interactúen y construyan el conocimiento, poniendo en práctica toda la base teórica, revisada, leída o escuchada. En la sección de exposición, en este proceso el tutor no interviene, el único que interviene es el estudiante. Comprobación, o también llamada sección de evaluación, donde el tutor comprueba si el estudiante ha desarrollado las destrezas y las habilidades esperadas en cada bloque académico o unidad de estudio. Bloque de cierre. En el bloque de cierre tenemos dos secciones. La sección de negociación es donde existe una negociación entre toda la comunidad de aprendizaje, especialmente entre el tutor y los estudiantes, de forma directa e indirecta. Al momento que llegamos al final del aula, muchos estudiantes se darán cuenta que no cumplieron con ciertas destrezas o habilidades, o no cumplieron con ciertas tareas o recursos. Entonces, él se ve obligado a retomarlas, a negociar con el tutor, para que pueda cumplir con esas destrezas dentro del proceso del tiempo señalado, o que el tutor decida si tiene una baja de puntos. Debe existir este proceso de negociación, pero también existe un proceso indirecto como un foro de despedida, donde el tutor pueda leer entre líneas y darse cuenta si los estudiantes se han sentido conformes o no, o si existe algún detalle, algo no estuvo claro, o si existe algún proceso donde se ha dañado la imagen del tutor. La sección de retroalimentación es donde los estudiantes generan información a través de encuestas, consultas, que permiten al tutor conocer si la interacción estuvo correcta, si el criterio de la información estuvo correcto, la velocidad en la que el tutor era la apropiada, etc. Como conclusión, podemos decir que se aplican 3 bloques importantes en la estructura de un aula virtual según Passier. El bloque 0 inicia con 3 secciones importantes: información, comunicación e interacción. Después, todos los bloques académicos, con sus 4 secciones: exposición, rebote, construcción y comprobación. Y por último, el bloque de cierre, que contiene 2 secciones: negociación y retroalimentación. Estimados estudiantes, muchas gracias.